domingo de Pascua y en esta sesión me siento honrada de poder compartir la tarde con ustedes para continuar nuestro proceso de preparación con miras a nuestro examen de la especialidad, ¿no? Del residentado ontológico CODIRO. Sean bienvenidos a esta plataforma. Ya hemos compartido con algunos de ustedes otras sesiones académicas, así que el día de hoy vamos a estar también trabajando un nuevo capítulo correspondiente a prótesis fija en lo que tiene que ver con rehabilitación oral. Así que para dar inicio a nuestra sesión, solamente unas breves indicaciones. Esta sesión está programada para culminar a las 6 de la tarde, así que vamos a tener como eso de las 4 una breve pausa, tan solo de 5 minutos para poder hacer los acoples del audio y del vídeo que puedan, para que no haya ningún inconveniente después al revisar. Ustedes van a recibir este material también para que lo puedan revisar en casa. En el intermedio estaré haciéndolo llegar a plataforma general para que pueda ser compartido por cada uno de ustedes. De la misma manera, tenemos un chat en el cual tenemos de repente algunas preguntas modelo para compartir. Los invito a que puedan participar libremente o si tienen alguna otra pregunta, que hay muchísimas en este capítulo de prótesis fija, sobre todo con los nuevos materiales que ustedes puedan querer formular las preguntas. Siempre es bueno no quedarse con ninguna duda. Lo pueden hacer a través del chat solamente, ¿no? Escriben su pregunta y con mucho gusto se las respondemos. Y finalmente, y no menos importante, al ser un día domingo muy familiar y todo, muchas veces el servidor puede saturarse. Si hay algún problema de audio, de vídeo, de señal, por favor háganmelo saber para poder revisar el servidor o cambiar de servidor para en caso hubiere algún problema. Así que con estas indicaciones y sin más preámbulo, darles nuevamente la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, doctores, en esta sesión de CODIRO para el curso de prótesis fija. Vamos a compartir la pantalla de inmediato y por favor, si me pueden confirmar si hay visión, se visualiza, por favor, si me pueden dar el ok. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Eric. Entonces, confirmado que hay visualización, voy a apagar mi plataforma para no interferir con la señal. Muchas gracias, doctora Vázquez. Muchas gracias, doctor Cris. Gracias por la confirmación. Vamos a apagar por acá el audio. Y también gracias a todos los que están confirmando la visualización. Listo, gracias, doctor Ricardo. Vamos a cerrar aquí. Muy bien. Un tema tan común en los últimos tiempos como es la rehabilitación oral, ¿no? Hoy en día de alta demanda con la aparición de materiales mucho más manejables, amigables. La especialidad de prótesis fija dentro de lo que es rehabilitación oral ha resurgido como una alternativa de tratamiento en la cual vamos a mantener o proteger el tejido dentario propiamente. El desarrollo de, perdón, el desarrollo de estos procedimientos también ha variado un poco con respecto a la forma, el manejo de las estructuras. Sin embargo, los principios biológicos, ellos se mantienen, ¿no? Dentro de lo que es el protocolo para, ¿no? La preservación del tejido dentario cuando nosotros hablamos de prótesis fija propiamente. Entonces, en ese sentido, ¿no? Esta variedad que trabajamos últimamente también puede ser incluido dentro de lo que es la especialidad. Si bien es cierto, ¿no? El tema de rehabilitación oral no está necesariamente enfocado a lo que el examen da, sí
hay la alternativa de que estas preguntas se efectúen, sobre todo por lo mencionado anteriormente, ¿no? Y que involucre también estos aspectos dentro de lo que es la especialidad, la rehabilitación. Todos debemos conocer a líneas generales cómo es que se trabajan estos protocolos. En prótesis fija, siempre nosotros vamos a tener principios que considerar y que son fundamentales para todo lo que tiene que ver con la rehabilitación oral. No solamente, doctores, hablamos de una restauración fija, individual o parcial, sino que también hablamos de los otros procedimientos de rehabilitación, tales como la prótesis parcial removible o la prótesis total. Estos requisitos fundamentales están orientados al contexto biológico, ¿no? Todo lo que podamos encontrar al interior de la cavidad oral. Asimismo, está orientado a todo lo que es el aspecto mecánico, tanto de la pieza dental remanente o residual, como de la estructura protésica que va a reemplazar los dientes ausentes, ¿no? Los principios mecánicos son fundamentales y considerarlos y complementarlos con los biológicos. Y no menos importante, el factor estético. Son requisitos que realmente se dan en lo que tiene que ver el desarrollo de la restauración, de la rehabilitación y su compatibilidad con los aspectos biológicos y mecánicos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en estos tiempos de modernidad, donde todo se habla de lo que es máxima conservación, mínimo desgaste, biomimético, etcétera, etcétera, y donde la adición juega un rol fundamental también, los principios o los requisitos fundamentales en toda rehabilitación oral son básicos, básicos. Dentro de los aspectos biológicos, sin lugar a duda, la protección pulpar es el principal componente a entender, ¿no? Que de nada sirve hacer una rehabilitación oral moderna si la pulpa no va a estar protegida. Y desde el proceso de tallado de una pieza dentaria hasta la cementación de la prótesis o la colocación de cualquier aparato protésico, la protección pulpar es fundamental. La salud periodontal, otro requisito fundamental dentro del contexto biológico, en la cual vamos a preservar esta integridad periodontal por las fuerzas aplicadas, por el resultado de la estructura protésica que va a ir en esa pieza dentaria. La salud periodontal es la que va a primar dentro de todo lo que conlleva, ¿no? El requisito biológico. Tengo que acordarme, y lo hablaremos más adelante, de la ley de Ante para el caso de puentes fijos, ¿no? Y así como la preservación de estructura periodontal dentro de lo que es la reconstrucción de pilares. La compatibilidad oclusal nos acompaña en todo este proceso de restauración, sea en una pieza dentaria con buen soporte para el caso de incrustaciones, como para piezas debilitadas tratadas endodónticamente. La compatibilidad oclusal tiene un rol especial. La posición dentaria no es menos despreciar la posición dentaria, ya que es lo que va a generar el pilar, ¿no? La posición que puede encontrarse esta pieza en la cavidad oral. No es lo mismo hablar de una molar que de un lateral inferior. No es lo mismo hablar de dos estructuras sólidas de piezas jóvenes o de un paciente más joven, ¿no? Como son una primera molar o segunda molar inferior, un segundo premolar superior, etcétera. Y la posición en la que se encuentra. La prevención de las fracturas del esmalte, ¿no? Si bien es cierto, nosotros desgastamos piezas dentarias en prótesis fija, no en todos es completo el desgaste, como en el caso de las incrustaciones. Entonces, prevenir fracturas del esmalte, de la dentina y de la misma pieza dentaria son requisitos fundamentales que debemos aplicar a toda rehabilitación oral. Recuerden, doctores, que la prótesis fija no está indicada para todo el mundo. Entonces, hay que hacer una evaluación exhaustiva de la pieza a la cual se va a trabajar o el grupo de piezas que vamos a trabajar.
En el contexto dentro de los requisitos mecánicos que está orientado a la rehabilitación propiamente, es la resistencia de las cargas funcionales, que va un poco de la mano con la compatibilidad oclusal o con la estructura propiamente, ya que es la prótesis que nosotros vamos a colocar, ¿no? La que va a, permítame, voy a poner mi puntero, es la que va a transmitir las fuerzas que nosotros generemos y que esta prótesis tiene que estar bien constituida y cumpliendo su anatomía para poder ser capaz de resistir y transmitir todas las fuerzas que nosotros desarrollemos a través de estas cargas, ¿no? Entonces, un buen diseño, una buena corona, un buen sellado del contorno, unas troneras bien condicionadas nos van a permitir transmitir las fuerzas en una estructura protésica de forma adecuada, sin lastimar ni a la pieza pilar ni a la pieza antagonista. Ese es un concepto mecánico que debe cumplirse en todas, absolutamente todas las diferentes formas que hacemos una prótesis fija. Evitar el desplazamiento, que la prótesis que nosotros vayamos a colocar no genere unas fuerzas que hagan que el pilar se desplace, ¿no? Que cambie de posición. Se trata de mantenerlas en forma paralela entre sí para poder, ¿no? Colocar nuestra restauración. Mantener la alineación entre los dientes pilares, ¿no? Que obedece también al mismo criterio anterior, que evita el desplazamiento. Mantener la alineación entre los pilares va inclusive, si ustedes ven la imagen inferior, aunque sean piezas distantes o alejadas entre sí. Tiene que respetarse esa alineación. Si tenemos mordida invertida, si tenemos mordida cruzada, en todos estos casos que hagamos una restauración protésica, mantener la alineación entre los pilares es fundamental y que resista esta estructura protésica las fuerzas de remoción. Estas fuerzas que nos generan o que generamos nosotros, que podrían expulsar a la prótesis dentro de su estructura, ¿no? Dentro de las piezas, porque no están sujetas a una remoción pensando que el cemento es el que se va a encargar de arreglar todo. Y no es así. Por eso, hacemos una comparación de la imagen que tenemos a nuestra izquierda. Voy a hacer un pequeño zoom para que podamos verlo bien. Una imagen que seguro han visto en varios lugares, ¿no? En la cual nosotros vamos a darle la contextura, la condición, ¿no? El grosor apropiado para que todos los principios mecánicos de la pieza, de la estructura protésica se cumplan en distancias, en longitud, en proporción, pero que a su vez todo el principio biológico se mantenga cuando se hace una preparación dentaria. De tal manera, doctores, que cuando nosotros trabajemos una estructura dentaria múltiple o unitaria, respetemos tanto las características biológicas como las características mecánicas, ¿no? Y que al momento de actuar las fuerzas masticatorias, para eso hacemos la prótesis, estas no sean expulsadas ni desalojadas de lo que es las zonas de retención de los pilares, ¿sí? Entonces, importante tener en claro estos requisitos fundamentales. No menos importante es el contexto estético, que involucra, ¿no? Desde la preparación dentaria para permitir que nuestra prótesis tenga una conformidad adecuada, que podamos contornearlo apropiadamente, que la estructura no solo metálica, sino también las estructuras estéticas tengan la moldeabilidad para dar las curvaturas que nuestras piezas requieren, ¿no? Que el color de estas estructuras también sean compatibles. Recordar que si estamos frente a una base metálica, pues estos colores podrían alterarse o modificarse. Que las del libre de metal hay que tener consideraciones con el color del pilar que lo va a ocupar, ¿no? Entonces, la compatibilidad del color es también un requisito básico cuando hacemos nuestras rehabilitaciones.
que haya la translucidez necesaria para darle esa naturalidad que cada pieza necesita o que queremos devolver, ¿no? La estabilidad y la textura también son argumentos, requisitos funcionales fundamentales, ya que la estabilidad del color nos permite una perduración en el tiempo. De ahí que la calidad de los materiales cada vez son más exigentes, ¿no? Y que la textura nos permita tener un confort que el paciente no pueda sentir que está con un aditamento protésico en boca. Algunas veces, dentro del cumplimiento de estos requisitos, se han debido someter, ¿no? En más de una a piezas sanas de repente, con tal de mantener estos principios de estética, ¿no? De solidez, frente a estructuras que en algún momento han tenido algún componente metálico y que hoy desean ser cambiados, ¿no? O que tal vez pongamos en riesgo la estructura dentaria misma a fin de tener una misma uniformidad en el resultado final, ¿no? En este proceso donde comprometemos a veces algunas piezas, también a veces comprometemos dientes sanos, tejidos sanos, para mejorar las formas retentivas, ¿no? Cuando se hacían o se hacen, ¿no? Radicectomías para preservar la pieza y a veces necesitamos alguna pieza pilar adicional para mejorar la forma de retención, todo con el propósito de salvar las piezas que se encuentran en boca. Y si bien es cierto, esta tendencia se ha ido modificando, es un criterio válido de que a veces se necesite trabajar alguna otra pieza para mejorar la calidad de retención, sobre todo en el sector posterior. Recordamos dentro de estos requisitos que de todas maneras vamos a tener que sacrificar tejido dentario para que pueda favorecer la resistencia y la estética. Hoy por hoy, los desgastes a nivel cervical cada vez son menores, no necesitamos tanto desgaste, pero de alguna manera hay que hacer una preparación dentaria a estos niveles cervicales que nos permitan colocar a la prótesis y que se mantenga como una estructura sólida, que le impida rotar, que le impida deslocarse y que también respete su característica estética, ¿no? Siempre recordando que el mínimo desgaste necesario para que pueda tener una adecuada estructura. Yo por hacerlo muy delgadito, a veces voy a tener coronas muy translúcidas, donde el color no me va a ayudar. Entonces es importante que tengamos en consideración esas proporciones, sobre todo cuando hacemos coronas metal cerámicas. Doctores, recuerden que el tallado tenemos que sacrificar a veces un poquito de tejido dentario para que entre la cofia metálica y después entre el material estético. Recuerden que en esa interfase hay que colocar opacificadores que incrementan el volumen de ese frente estético. Entonces, si yo hago un tallado mínimo, porque soy mínimamente invasiva, pues voy a tener una corona sobredimensionada que me va a generar más problemas que beneficios, ¿no? Entonces, hacer el desgaste necesario de todas las estructuras para poder tener un resultado adecuado, ¿ya? Entonces, es importante esta primera idea. Sería mejor colocar solo coronas de circonio. Qué bueno quisiéramos nosotros, doctor David, que todo fuera con circonio. El tema es que no todas las piezas están condicionadas para recibir esta estructura, ¿no? De rehabilitación. ¿Por qué? Porque recuerde que el circonio es un material muy duro y debemos tener en consideración las dimensiones de la pieza pilar, pero además debemos tener en consideración en las piezas antagonistas y su dirección de fuerzas. En algunos casos tenemos unos resultados maravillosos cuando podemos controlar estas dos formas. Pero si yo tengo dientes desgastados hasta el tercio medio o tengo coronas altamente destruidas en más del 50 o 60%, que le voy a generar una carga de fuerza a mi pieza dental,
o que mi antagonista también tiene cierto desgaste, no sería favorable colocar una corona de circonio, porque a mediano plazo vamos a generar o desgaste mayor de la pieza antagonista o lesiones a nivel periodontal. No, que no hay eso, que eso no existe, que de todas maneras sabemos que el circonio es un metal blanco, como le llamamos, de alta carga, de alta dureza. Entonces, si no conservamos las propiedades necesarias para una prótesis fija, ¿no? De este material, pues va a ser más desfavorable colocarlas. Hay otras opciones, sí, un disilicato, a veces un cerómero, ¿no? Que nos permita tener cierta flexibilidad y acompañados de algunos aditamentos como un protector bucal, una férula, etcétera. Un ajuste oclusal de todas maneras. Dicho esto, el circonio es una excelente alternativa, pero no está indicado para todos, ¿ya? Así que nos protege, nos alivia, pero lamentablemente no está indicado para todos por lo mismo que he comentado. Sin mencionar que, bueno, en sector posterior la estética no es de las mejores, pero bueno, a muchos no les gusta la estética, ¿no? Entonces, es importante tener esto presente. Ya felizmente no hacemos estos desgastes tan exagerados, tan cuadrados como se hacían al principio con la reciente aparición de los materiales estéticos o libres de metal. Hoy en día trabajamos con un grosor menor porque tenemos materiales de cementación resinosos que favorecen mejor la adhesión. Ya no trabajamos con cementos tradicionales, ¿no? Sino ya utilizamos técnicas adhesivas, que lo veremos al final de esta sesión, ¿no? Algunas técnicas adhesivas dependiendo de los materiales. Entonces, importante tener en cuenta estos principios, ¿no? Dentro de lo que es la preparación para una prótesis fija. Gracias por el aporte, doctorcito. Entonces, si yo ya tengo requisitos y entiendo que tengo que respetar estos requisitos, ¿cómo voy a preparar a mi pieza dentaria? ¿Cómo voy a preparar lo que van a ser mis pilares? Y acá tengo que acordarme de ciertos principios biomecánicos en prótesis fija. ¿Qué? ¿No era lo anterior? No, lo anterior son requisitos, lo que se tiene que cumplir. Ahora, ¿cómo hago para cumplir esto? A través de estos principios. Lo que ustedes ven, tres imágenes, ¿no? Ya de tiempos más actuales, donde, como ustedes pueden ver, las preparaciones dentarias son más conservadoras, son más detallistas, requieren un poco más de precisión también, ¿no? Pero que nos permiten desgastar menos en algunos casos, ¿no? No en todos, pero sí en la mayoría de los casos. Ah, miren, tenemos algunas preguntitas para ustedes, ¿no? La primera creo que se borró. Pero a ver, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Qué propiedad mecánica debe cumplir una restauración protésica para evitar la sensibilidad? Puede ser la retención, la solidez estructural, la preservación dentaria, la estabilidad o la integridad marginal. ¿Cuál creen que sea, doctores? Uno diría todas, ¿no? Pero hay una específica que es para evitar la sensibilidad. Los invito a todos a participar. Estamos en una sala bastante nutrida, ¿no? Agradecerles por estar esta tarde acá mientras van respondiendo. Espero que sean 12, 15 respuestas mínimo para que puedan ustedes evaluar también sus conocimientos y saber hasta qué punto están bien, están en la línea, están preparados. Tienen el chat para responder, los que no escucharon, como 12 se han incorporado desde que comenzamos. Y si pueden, utilicen el chat para hacer sus preguntas. Muy bien, muchas gracias a los que están participando. Un número de la buena suerte. Vamos a abrir la plataforma para ver sus respuestas. A ver cuántos tenemos. Proponen la alternativa C.
Muy bien, otros proponen la alternativa B, que también tiene sentido. Muy bien. Entonces, la mayoría ha marcado la alternativa C, en la cual la preservación dentaria efectivamente nos indica en este criterio esta propiedad biomecánica que nos ayuda a evitar la sensibilidad. Puede ser la solidez estructural, claro, pero normalmente eso está orientado a la prótesis, ¿no? Propiamente dicha. Y la integridad marginal también tiene que ver un poco con la cementación. Básicamente, sea o no, es la preservación dentaria la que nos impide tener una sensibilidad, ¿no? Dentro de estos principios biomecánicos que tenemos que cumplir, con los requisitos que ya se han expuesto es la preservación dentaria, que en nuestra rehabilitación tenga retención y estabilidad, que tenga una correcta solidez estructural y que nos dé una integridad marginal. Todo esto está inmerso en los requisitos que ya habíamos conversado. Estos 5 principios biomecánicos simplemente suman, ¿no? Reafirman lo que hemos revisado sobre los requisitos. Y la preservación dentaria, junto con la retención, la estabilidad, la solidez estructural y la integridad marginal, es la que nos da la clave del asunto. Cuando nosotros comentamos sobre la preservación dentaria, nos vamos a orientar a todos los mecanismos que nosotros debemos aplicar cuando una pieza dentaria va a recibir una estructura protésica. Esta preparación, como se dice, tiene que ser lo más conservadora posible, ¿no? Que mantenga todo un equilibrio, tanto biológico, protegiendo a la pulpa, a la parte periodontal, que también nos dé un resultado mecánico óptimo en lo que es, ¿no? La inclinación o el paralelismo para que nuestra prótesis pueda ingresar sin problemas y estético para que tenga una naturalidad aceptable y no se vea una prótesis como tal, ¿no? Ustedes han visto hoy en día muchos personajes de la televisión que sonríen sin ningún problema y se ve al toque, como en algunos casos tienen unas prótesis que dan pena ajena realmente y a otros que se ven tan naturales y tan bonitos que parecen sus propios dientes, pero que todos sabemos que son creados por el odontólogo, ¿no? Entonces, el equilibrio biológico, mecánico y estético tiene que estar dado con una preparación lo más conservadora posible. Uno a veces por ser conservador olvida que hay que darle el espacio apropiado para que sea estable y para que sea estético, ¿no? Entonces, si yo tengo piezas, normalmente no trabajamos sobre piezas enteras, a no ser que sea estrictamente necesario, ¿no? Hacemos preparaciones dentarias con mínimos desgastes, con mínimas preparaciones, manteniendo qué cosa, la anatomía, preservando las mismas estructuras anatómicas sin que éstas se vean, ¿no? Hay que eliminar esos elementos, pero manteniendo su estructura original, sea una pieza anterior, sea una pieza molar o sea un premolar. En la preservación dentaria siempre debemos acordarnos de dos cosas, de que el paciente va a tener debajo del esmalte una dentina, como lo ven en esta imagen. Hay un tejido dentinario que es sensible, que tiene que ser protegido y que también vamos a tener una cercanía con la cámara pulpar o con la pulpa en general. Cuando hacemos una preparación dentaria, el complejo dentino-pulpar va a verse afectado. Pero doctor, yo solo voy a sacar esmalte, yo no voy a sacar dentina. Sí, pero al momento de preparar, no sabemos el grosor de este esmalte por cada paciente. Perdón, sino que además podemos encontrarnos con piezas con alta sensibilidad, con una cámara pulpar amplia probablemente o tal vez obliterada.
Entonces, siempre recordemos que la radiografía preoperatoria es fundamental antes de hacer una preparación dentaria. Evaluar la cámara pulpar, evaluar los contenidos adyacentes de lo que vamos a preparar, ¿no? Para poder cumplir con los protocolos detallados en forma ideal. Y la otra cosa que también debemos recordar es la cámara pulpar propiamente, ¿no? Recordemos que la anatomía es caprichosa y que cuando nosotros hacemos preparaciones hay que recordar que podemos encontrar zonas sensibles de exposición pulpar. Ya aquí estábamos viendo una zona un poco rosada, ya era un llamado de atención de no seguir trabajando esta estructura por vestibular, ¿no? No, que faltaba un poquito, pero muchas veces ya la misma pieza dentaria nos da señales y evitar este tipo de exposición pulpar. Que bueno, hoy en día felizmente tenemos materiales adecuados, el MTA, ¿no? El Teracal, que nos ayudan a proteger esto de inmediato y que no haya infección porque fue producto de un accidente. Sin embargo, siempre hay que controlar, de lo contrario, podemos tener que llegar a tratamientos pulpares. Se los digo por experiencia, no sé si a ustedes les haya pasado, a mí me pasó hace muchos años. Por tallar una pieza, era una molar inferior, estaba muy lingualizada. Y yo por tallar y darle el margen todo, me pegué mucho a la pieza dentaria y apareció un huequito, así igualito, en una molar inferior en una época en la que el Teracal no existía, no existían cementos resinosos, mucho menos MTA, ¿no? Entonces hubo que hacerle la endodoncia. Con lo que era un pilar para puente, hubo que hacerle la endodoncia porque hubo eso, el dical no resultó, el paciente tuvo muchos dolores y no había de otra. Así que tuvimos que aplicar, ¿no? La endodoncia respectiva con mucha pena. El paciente comprendió, pero son cosas que se dan, por eso siempre respetando la vitalidad pulpar, ¿ya? Que nunca les pase y si les ha pasado, que nunca les vuelva a ocurrir. Entonces, cuando hablamos de preservación dentaria, hoy en día que se habla de, ¿no? No que se habla, que se aplica la biomimética, ¿no? Ya no hacemos destrucciones excesivas, ya no atacamos ni mutilamos las piezas, ¿no? Sino que con las llaves de silicona, hoy en día, el encerado diagnóstico, hoy en día, podemos trabajar con tranquilidad y nuestros calibradores, por cierto, que también se dan podemos trabajar los tallados con más confianza, ¿no? Sabiendo lo que se está utilizando. De todos modos, siempre es importante respetar las dimensiones. Sí, doctora, yo respeto las dimensiones, igual, mire, se me abrió el huequito. Está bien, pero de lo contrario, siempre hay que respetar las dimensiones para que los requisitos se cumplan. Estas dimensiones van a ser la dimensión tanto mesiodistal, la parte, perdón, esto es mesial, la distancia mesiodistal, ¿no? En la preparación, como la dimensión cérvico-oclusal. Estas son las dos dimensiones que siempre debemos considerar, la altura y el ancho. Esta altura a nivel mesiodistal es la que, perdón, debemos considerar. No hacerlo tan flaco. Discúlpenme un segundito, por favor. Un segundito. Ok, casi me atoro. Y la otra es la dimensión cérvico, cérvico-oclusal, ¿no? Esta dimensión, altura y ancho. No es posible, como ven en la imagen inferior, que yo pueda tener una altura razonablemente, si se quiere, pero un ancho deplorable, ¿no? Incompleto, defectuoso. Porque ¿qué implica? Que voy a tener una tremenda corona a este nivel
¿Y qué va a pasar? No voy a tener la suficiente resistencia para que este muñoncito me soporte toda una fuerza, una carga de fuerza. Repito, los requisitos son básicos, que pueda resistir las cargas funcionales. Un muñoncito de esa naturaleza no me va a permitir este tipo de restauraciones o soportar ningún tipo de corona fija. Lo mismo cuando hacemos las preparaciones dentarias. No es lo mismo hacer un trabajo respetando la anatomía, respetando los detalles o hacer una estructura totalmente plana, donde no va a haber una buena estabilidad, porque estamos frente a una estructura y las cargas funcionales que van a pasar van a actuar en forma inapropiada. Cuando hacemos una preparación con respeto por la anatomía, respeto por las distancias, como dijimos, ocluso marginales o oclusos cervicales, o por las distancias mesiodistal, vestíbulo palatino, vamos a poder tener restauraciones apropiadas, respetando la anatomía para que haya la función, ¿sí? Entonces, para eso hay protocolos. No se olviden, doctores, que hoy en día todo lo trabajamos en función ¿a qué? A protocolos. Permítanme un momentito, vamos a limpiar aquí. Muy bien. Entonces, los protocolos están hechos para ser cumplidos. Si yo no respeto los protocolos, los principios detallados, pues voy a tener restauraciones muy irregulares, desordenadas, se pierde un poco el norte. Entonces hay que mantener los protocolos. Una pequeña anécdota, hace pocos días apoyaba a una coleguita, ¿no? En toda una rehabilitación compleja, superior, posterior, todo. Hay que hacer una planificación. Hay que empezar por hacer, ¿no? Todos los modelos, el análisis, por dónde vamos a comenzar, qué vamos a hacer. Vamos a empezar en anteriores, vamos a empezar en posteriores. Eso va a depender del criterio o la línea que se trabaje. Hoy hay un montón de técnicas. Sin embargo, en algún momento perdió el norte de esa restauración y todo quedó un poco confundido. Entonces hemos estado reordenando el caso, yendo por sectores, trabajando por sectores para poder devolver la dimensión vertical, poder hacer las restauraciones, rehacer el encerado diagnóstico para que el paciente pueda tener un resultado óptimo, ¿no? Sus férulas, por supuesto, porque era un caso complejo. Entonces, respetando los protocolos, vamos a poder tener una prótesis, una rehabilitación fija, óptima y adecuada, ¿ya? Repito, importante respetar y preservar las dimensiones mesiodistal y ocluso cervical. Esto también nos va a permitir respetar lo que es la función, ¿no? Esta función que nos va a dar la actividad oclusal. Y de nuevo, volvemos a lo que es la transmisión de fuerzas oclusales. Recordemos, doctores, que nosotros tenemos cúspides estampadoras que van a ir a fosas centrales, principalmente en las molares superiores e inferiores. Recordemos que nuestras cúspides estampadoras de un diente natural o una pieza protésica van a tener que encajar o contactar con el antagonista, que puede ser otra estructura protésica o puede ser otro diente, ¿no? Otra pieza natural sin restauración o una restauración parcial. Corona versus incrustación, puente versus incrustación. Recordemos que tanto, ¿no? Maxilar superior como inferior vamos a tener cúspides estampadoras. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son esas cúspides estampadoras, doctores? ¿Se acuerdan? En la superior, ¿cuál será la cúspide estampadora? ¿La cúspide vestibular o la cúspide palatina? Ahí ustedes lo ven, la que va a fosa. ¿Quién está yendo a fosa? Vamos a mirar acá, se me perdió mi punterito. Muchas gracias por responder. A ver.
Vamos a mirar por acá. La palatina, muchísimas gracias, doctor Cris. Las palatinas en superior, ¿no? ¿Dónde está mi cruz? Acá está. Las palatinas superiores van a fosa central y las vestibulares inferiores, ¿no? Van a fosa central. Ahí es donde va, ¿no? Aquí. Entonces, esas son las estampadoras, esta de aquí y esta acá abajo. Sea prótesis o no, sea incrustación o no, tiene que ir ahí. Entonces, esa es la funcionalidad. Por eso es que el encerado diagnóstico es fundamental. Ya, doctora, ¿el encerado diagnóstico en qué lo hago? ¿En máxima intercuspidación o lo hago en relación céntrica? Eso ustedes se deben responder. Va a depender de qué cosa van a rehabilitar. Voy a hacer un puente superior e inferior. Ok, voy a perder una guía oclusal, mejor lo rehabilito en céntrica. Voy a hacer una incrustación o un puente chiquito de 3 piezas. Lo hacemos en máxima intercuspidación si tiene una estabilidad oclusal. Voy a rehabilitar un paciente que es bruxómano, tiene todos sus dientes, pero no tiene estructura oclusal. Lo hacemos en relación céntrica. No que la relación céntrica no existe, es correcto, no existe, pero debemos dar una pauta, debemos dar un punto de inicio para poder hacer estas rehabilitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente de alguna manera, si tiene un bruxismo, es porque hay una alteración, una parafunción. Entonces debemos darle un punto de partida y sobre eso corregir un poco esa parafunción. No tiene cura, pero sí control, ¿no? Pero si el paciente es normal, se va a hacer un puente pequeño, premolar, molar, no va a haber mucho. Entonces, ¿para qué voy a alterar toda una estructura oclusal común funcional, ¿no? Pero es importante recordar que cúspides de las molares van a ir a fosa, algunas palatina superior, la mesiopalatina, la distovestibular va a ir a fosa. ¿Y el resto a dónde va a ir? El resto de las cúspides palatinas, el resto de las vestibulares inferiores, ¿a dónde va a ir? A los rebordes marginales. Ahí es donde descansa. ¿No me creen? Doctores, todos muerdan sus dientes. Hagan su contacto dentario. Ahí donde presionan. Muchas de sus cúspides están en rebordes marginales. Solo unas cuantas, las mesiopalatinas de las molares superiores, que son 4 piecitas, nada más van a fosa central, y las distovestibulares, ¿no? Que también de las molares inferiores, que son 2 a un lado y 2, 4, también van 8 piecitas, nada más, 8 cúspides. El resto, todas las demás van a reborde marginal. Atentos con esa parte cuando lleguemos a lo que es preparación dental. Entonces, si vamos en lo que es la preservación, ¿no? Cumplimos con la dimensión de altura, la dimensión de ancho, pero también con la relación funcional y la relación oclusal. Pregunta entonces, ¿es correcto que yo haga este tipo de preparación como la imagen inferior de la derecha? ¿Es correcto que yo... ¿Dónde está mi? Se me perdió mi... Acá está. No hay. Acá. ¿Es correcto que yo haga este tipo de preparación plana? Y si tengo una fuerza tangencial, cuando masco mi pan con chicharrón, mi pan con tamal, ¿ah? Mi pollito a la brasa, y plano, ¿a dónde se van a ir las fuerzas? A cualquier lado, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a quebrar, ¿sí? Entonces, no es correcto. Así es, doctor Ricardo, no es correcto porque no hay una correcta distribución de fuerzas, ¿no? Es mejor tener fuerzas apropiadas que van a poder ser transmitidas, como todos sabemos, por pregrado, las fuerzas son transmitidas a través de la raíz hacia las zonas o las estructuras óseas, ¿no? Pero si está en un plano, no es correcto, ¿ya? Por lo tanto, de aquí en adelante, cuando hagamos una restauración de prótesis fija, puente, ahora que están de moda los puentes Maryland, los puentes California, que todo quieren hacer con adhesión,
Acuérdense que la anatomía y la dirección de fuerzas va de la mano con la función y no tallar de más, no tallar en exceso para que podamos tener una buena preservación dentaria. Antes nosotros teníamos que hacer estos tallados tan gruesos, tan marcados, ¿no? Yo siempre traigo esta imagen a colación porque ese es el sacrificio que le dábamos a nuestras piezas. 2 milímetros de descanso en forma rectangular para todo lo que era estructura libre de metal, ¿no? Porque el material era así, la cerámica, la porcelana. Y esta violación a la preservación dentaria era un crimen, pero nos tocaba hacerlo indiscriminadamente. Yo fui formada de esa manera. Cuando yo me formaba como profesional, nos enseñaban a desgastar recién, llegaban las coronas libres de metal, así le llamaban, hombro cerámico, así le decíamos, con hombro cerámico. Entonces había que poner bastante desgaste ahí y generábamos mutilaciones. Con el tiempo, esto ha evolucionado y las preparaciones no llegan ni al milímetro en la parte cervical, ¿no? Entonces, hoy en día ya es mucho más conservador estos procedimientos y la preservación de la estructura dentaria es mucho mejor, ¿no? Para recibir cualquier tipo de rehabilitación protésica. Una preguntita para ustedes, entonces. La correcta relación entre la preparación dentaria y la estructura interna de la prótesis favorece el principio de la retención, de la solidez estructural, de la preservación dentaria, de la estabilidad o de la integridad marginal. Ojo, ahí hay un truco, es la relación entre la preparación dentaria y la estructura interna de la prótesis. A ver qué es lo que piensan, qué es lo que dicen. Vamos a ver sus respuestas, doctores. Solo dos nomás. Yo creo que hay más respondiendo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más se anima? Perfecto. Gracias por sus prontas respuestas, ¿no? También dirán todas, doctora. No, ahí sí no es todas, ¿ya? Tienen 4 segundos para responder. Listo. Vamos a quedarnos con esto porque hay bastante material. Gracias por sus respuestas. Algunos proponen la B, otros proponen la A, otros proponen la B y por ahí tenemos una D. Muy bien. Tenemos la de la estabilidad, un poco, pero hay más, favorece más otro principio. No todos son principios y la mayoría nos ha respondido. La preservación dentaria no sería una correcta relación solamente, pero el principio que sí favorece la correcta relación va a ser la retención, ¿no? El segundo principio biomecánico de prótesis fija. ¿Qué tiene que ver la retención? Pues mucho, porque la retención va a ser el componente principal para que nuestra prótesis se mantenga en el pilar, se mantenga en la estructura dentaria, ¿no? Estamos hablando de, y en general, todo, ¿no? Sea una PPR básicamente, y para prótesis totales también hay su criterio de retención, ¿ah? Lo importante es que en la preparación dentaria yo le pueda dar la adecuada retención para que la estructura protésica y la pieza dentaria calcen como los guantes a los dedos de la mano. Tiene que haber una correcta alineación, tiene que haber una correcta preparación de la pieza dentaria. Va de la mano con la preparación dentaria, por si acaso, ¿ah? El respeto a las dimensiones, pero también a la convergencia o el paralelismo. La retención es una propiedad biomecánica que la prótesis tiene que cumplir para que pueda oponerse a las fuerzas de tracción, esas fuerzas que nosotros generamos. Cuando mordemos, cuando mascamos, estamos haciendo fuerzas de tracción.
¿Qué hace la prótesis para que no se salga? Pues tiene que pegarse al diente. ¿Cómo va a ser eso? A través del tallado, a través del paralelismo. Las paredes internas de la prótesis en este cuadrito que ustedes ven acá abajo va a variar dependiendo de qué pieza estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de una pieza anterior, si estamos hablando de un premolar o si estamos hablando de un incisivo. Yo no puedo tener una angulación muy marcada como esta figurita de 20 grados, ¿no? En una pieza anterior porque se me expulsaría. Tiene que ser un poquito más paralelo y debemos tener un promedio más o menos a nivel de premolares por la anatomía, geometría de estas piezas. Entonces, la preparación dentaria, la inclinación, nos va a determinar, ¿no? Según la anatomía o la pieza que se tenga. Si tengo piezas largas, ¿no? En dientes largos, podremos aumentar un poquito la inclinación, la angulación, para que no haya mucha fricción. Pero si tengo dientes cortos, como las molares, voy a tener que ir un poquito más paralelo. Sin embargo, ojo con esto, la orientación inicial nos va a dar una convergencia, ¿no? Un grado de convergencia. Y el grado de convergencia, acuérdense de esto, es 6 grados. ¿Cómo que 6 grados, doctora? Así es, 6 grados, que lo va a dar la misma fresa que vamos a trabajar. Por eso, en una preparación para prótesis fija, una preparación dentaria para una corona, trabajamos siempre con una fresa troncocónica de punta redonda, no paralela, troncocónica. Al inicio puedes empezar con una fresa cilíndrica, pero siempre es recomendable una troncocónica porque tiene una pequeña una angulación de aproximadamente 6 grados, ¿ya? 6 grados. Eso me permite establecer el desgaste inicial y ya después yo puedo ir inclinándome en función a qué pieza estoy trabajando, pero siempre debe haber un mínimo grado de convergencia. ¿Cómo así, doctora? No entiendo. Vamos a poner el pequeño zoom. Acá está. Venga para acá. Si yo tengo una pieza anterior, yo necesito dar el inicio de una convergencia natural de 6 grados, que es mi contorno cervical. En función a si es un incisivo central, que es una pieza larga, o un incisivo inferior, que es una pieza larga, o un lateral, yo haré un poco más convergente esta preparación o menos convergente. Si yo tengo un premolar superior que es un poquito más largo que el premolar inferior, ¿no? Entonces yo al inferior lo haré un poquito más paralelo y al superior lo haré un poquito más angulado porque es un poquito más larguito. Va a depender de la anatomía de la pieza. Doctor, y si tengo un paciente que bruxa, lo normal, como no tenemos mucha estructura dentaria, haremos preparaciones un poco más paralelas, ¿ya? Para poder tener mayor estructura dentaria y mejor retención. ¿Sí? Ya vimos una imagen anterior, creo. Acá creo que está. Esta de acá. Ya vimos esta imagen. Miren cuánto. Acá no va a haber ninguna retención. Se va a caer. Se va a caer porque no tengo anchura adecuada, ¿no? En pocas palabras, ni anchura ni inclinación. Lo mismo, en la retención nos tenemos que relacionar la inclinación de la pieza con el interior de la corona que estamos trabajando, la corona protésica, ¿ya? A eso se llama la retención. Si yo tengo, como ya les había dicho, piezas cortas, pequeñas o muy desgastadas, entonces tendré que ayudarme con ciertos sistemas de rieleras o cajitas que se trabajan en el mismo diente para mejorar el sistema de retención, ¿no? Pequeñas muescas que
hagan que mi corona ingrese como si fuera una llave especial y no gire, ¿ya? Y que tampoco salgan. No es lo mismo que yo tenga piezas largas a que tenga piezas cortas, ¿no? Entonces tengo que darle un paralelismo para impedir que no haya una expulsión, ¿no? De estas coronas y se mantengan en boca. Cuando hayan fuerzas, ¿no? Que son inevitables, siempre va a haber fuerzas que impidan la salida. No es lo mismo en un diente largo que en un diente corto. Tengo la misma fuerza, en una no va a salir, en la otra podría salir más rápido. Por eso es importante, ¿no? Tener ciertas rieleras que mejoren los mecanismos de retención, ¿ya? Muy bien. Por eso, cuando hacemos coronas, siempre tenemos que acordarnos en la preparación homogénea tanto de las caras proximales, ¿no? De un lado y del otro, lo que se llama eje de inserción. El eje de inserción para una corona protésica es el grado de convergencia que tenemos, ¿no? En una preparación dentaria para mejorar la retención, que puede ingresar en un solo sentido. Entonces, una sola entrada y salida en una sola posición. Eso es lo que llamamos el eje de inserción. Si yo lo hago muy paralelo, mi fricción va a ser mayor. ¿Será conveniente? No será conveniente dependiendo de la pieza. Si la hago muy angulada, ¿será conveniente o no será conveniente? Recuerden siempre que a mayor conicidad, menor retención. Por eso hay que darle las características adecuadas, ¿sí? Nuestra fresa troncocónica, ¿no? Se coloca en forma paralela y ahí nos va a dar la dimensión o el grado de convergencia, como dijimos, de 6 grados, ¿sí? Y de esa manera mejoramos nuestro principio de retención. Otra de las propiedades, acá no hay pregunta, es la estabilidad que va de la mano con la retención. La retención, al aumentar esa fricción, va a impedir que mi diente se mueva, gire o rote. Y eso es lo que llamamos la propiedad de estabilidad. Entonces, la estabilidad va a mantener a la prótesis en la pieza dentaria, impidiendo que sea desalojada por las fuerzas. Yo masco de costado, fuerzas tangenciales, fuerzas horizontales, ¿no? Como esta F, entra por un costadito, es una fuerza tangencial, o podemos tener fuerzas horizontales, va a impedir en la adecuada proporción de tallado, va a impedir que la corona salga de su lugar, ¿no? O gire, rote. Eso se llama estabilidad, que no bambolee, que no baile. Por eso es que nuestro tallado tiene que ser preservando la anatomía. Las fuerzas de inserción o el eje de inserción tienen que ser paralelos. De esta manera, al ingresar, nosotros vamos a poder tener estabilidad, ¿no? Muy bien. Vamos a mirar esta imagen. Vamos a hacerle un zoom acá. Yo tengo esta corona, ¿no? Yo tengo esta coronita, entonces yo voy a preparar esta corona dándole la anatomía, la inclinación, el paralelismo para que pueda ingresar apropiadamente y no rote. ¿A través de qué no va a rotar? Si ustedes se fijan aquí en cervical o en la zona de los ángulos proximales, no está tan oblicuo, no está tan cónico. Sin embargo, hay un desgaste, ligera convergencia que ha dado la fresa que me permite entrar y que a su vez esto no gire como si fuera una llave, porque mi diente no está tallado en forma circular, en forma de clavija de cuchillo, sino está paralelo, ni con una vía de inserción. Si lo voy a hacer en un puente, miren este puente acá abajo, miren esta inclinación. Si yo respeto la inclinación de este diente al momento de hacer mi preparación, voy a tener dos ejes de inserción diferentes, el que está en la molar inclinado y el que está en el premolar más recto. Pero si yo hago mi preparación
y desgasto poco en mesial o desgasto poco en distal y un poquito más en mesial y no saco tan inclinado esto, sino desgasto menos, voy a tener un mejor paralelismo y voy a tener un mejor eje de inserción, tanto en la parte de la molar como en la parte del premolar, ¿sí? Entonces, cuando hacemos nuestras preparaciones, tallamos nuestros dientes, hay que tener en cuenta las inclinaciones. No, que la doctora me ha dicho que talle que solo 6 grados, sí, está bien, pero evaluando a su vez la convergencia o el paralelismo de cada pilar, especialmente cuando hablamos de puentes fijos, ¿no? Cuando hablamos de puentes, hay que respetar el paralelismo entre los pilares, si no vamos a tener problemas a futuro con el sistema periodontal, ¿sí? Muy bien, entonces está claro retención y estabilidad. ¿Cuáles son estas fuerzas que afectan a la retención y a la estabilidad? Bueno, a la retención básicamente van a ser fuerzas verticales, fuerzas de tracción o fuerzas de compresión. Las fuerzas verticales pueden ser en sentido apical, o sea que van de oclusal hacia cervical. Son fuerzas que normalmente hacemos cuando aplastamos el alimento. ¿Cómo puede afectarlo una corona al momento de aplastar? Si no hay una buena preparación, esto puede sentir que se intruye. Eso ocurre mucho cuando hacemos puentes muy largos. Mascan y sienten como que el puente se hunde, ¿no? Justo ayer estábamos hablando de un puente que le habían hecho sin rompefuerzas ni nada de premolar a premolar, todo corrido. Casi me desmayo cuando vi eso. ¿Qué colega puede hacer eso, no? Y todo junto sin respetar las fuerzas que tenemos. En la retención, las fuerzas verticales afectan a la retención porque la pueden sacar. Y las fuerzas oclusales o fuerzas de tracción, que son alimentos como el chicle, como un toffee, que son, ¿no?, de tracción que quieran sacar. Por eso es que la corona tiene que estar bien hecha, con buen volumen, en un medio que no sea fácil retirar. Acá muy cónico para mi gusto la preparación dentaria. Va a ser muy fácil sacarlo porque no hay mucha fricción entre ellos, ¿no? Es muy expulsivo. Y las fuerzas que afectan a la estabilidad normalmente son las fuerzas tangenciales o rotacionales, ¿ya? Que hacen que estas fuerzas de un lado a otro quieran girar a la corona. Y esto ocurre cuando a veces no tenemos una buena preparación, ¿sí? Entonces, la retención y la estabilidad van de la mano. La retención porque son afectadas por fuerzas verticales, la estabilidad porque son afectadas por fuerzas horizontales. Estas fuerzas verticales pueden ser de tracción en sentido oclusal o de compresión en sentido apical. Y las de la estabilidad van a ser fuerzas horizontales rotacionales, vestíbulo lingual o mesiodistal, ¿sí? Entonces, esas son las fuerzas que se aplican a los principios de retención y estabilidad, ¿ah? Ahí está en conjunto todo. Comemos un pancito con pollo, ahora que hemos almorzado, tallarín, arroz, lo que sea. Todas estas fuerzas participan. Si yo tengo poca estructura dentaria, siempre es bueno que tengamos un aditamento de soporte, ¿no? Una rielera, una cajuela, para impedir estos movimientos. Así el ligamento periodontal no se afecta tanto, ¿no? Y facilita el movimiento en general. Muy bien, más de lo mismo. Ahí tenemos la retención y la estabilidad, cómo se podrían afectar si no están bien asegurados. Ahora que la adhesión está, pues también ayuda, pero la adhesión, si no está bien hecha, puede desprenderse. Muy bien, pasamos a otra de las propiedades biomecánicas para terminar esta primera hora, que ya nos hemos pasado un poquito, con lo que son las propiedades. Propiedad biomecánica de una prótesis fija que permite resistir las fuerzas ejercidas sobre ella. Tenemos, ¿cuál será? Que permite resistir, este es un regalo, ¿no?
las fuerzas ejercidas. ¿Será la retención, la solidez estructural, la preservación dentaria, la estabilidad o la integridad marginal que permite resistir? Muy bien, vamos a ir. Gracias por su pronta respuesta, doctores. Muy bien, doctor David, gracias. Acá proponen la alternativa B, la alternativa B. Muy bien. Y creo que todos tenemos claro que la prótesis puede resistir las fuerzas gracias a la solidez estructural. Es correcto, así es. Muchísimas gracias a todos por participar. La solidez estructural. ¿Qué entendemos? Tan difícil que es entender la solidez estructural. Esto va de la mano con la preservación dentaria, pero también va de la mano con el tipo de material que vamos a trabajar. No es lo mismo que yo haga una preparación para un cerómero que para un circonio o para una estructura de metal porcelana, ni para una metálica pura, ¿no? Que todavía se hace, sino que es un principio en el cual el íntegro de las coronas va a ayudar en la protección de este diente tallado y en la transmisión de fuerzas. Muchas veces los pacientes se van con las provisionales pensando que les va a durar para toda la vida y nunca vuelven, cuando vuelven porque no hay esa solidez estructural que tienen. ¿No? O ahora que están de moda que se van con estos acrílicos, el bisacril, ¿no? Bonitos, todos se van y nunca vuelven, y después vuelven cuando ya el bisacril se fracturó, se rompió, porque no hay solidez estructural, ¿no? Va a depender de qué material lo vamos a hacer. La solidez estructural no es otra cosa que el grosor de la prótesis que vamos a trabajar, el espacio o el volumen que va a ocupar reemplazando a la área perdida o al área trabajada, ¿no? Y que es importante determinarlo entre lo que vendría a ser el espacio interoclusal, el espacio libre, y la pieza tallada. No es lo mismo para un anterior, para un premolar o una molar. Los desgastes tienen que ser proporcionados de acuerdo a lo que vamos a trabajar. No voy a desgastar mucho en cervical porque hoy por hoy ya no se permite eso, ya no hay, tenemos buenos materiales de cementación y más bien necesitamos una buena adaptación, pero sí podemos darnos un poco de espacio a nivel oclusal o a nivel incisal para dar los detalles naturales, siempre siguiendo la anatomía, ¿no? Entonces van a ver protocolos en los cuales, como en la imagen superior acá a la derecha, voy a poder desgastar 1 milímetro en la parte cervical, ¿no? Y un poquito más, 1,5 en la parte vestibular, para poder colocar mi material estético que no sea traslúcido, tan traslúcido, o un poquito más, unos 2 milímetros en la parte oclusal o incisal, para poder darle la fortaleza, ¿no? Dependiendo de dónde están. Recuerden también que en posteriores hay que darle más volumen hacia lo que es las cúspides estampadoras, ¿no? De trabajo, aunque dicen, no, las se hacen más pequeñas, no hay que darle tanto volumen, si es verdad, ¿no? Pero de todas maneras, no olvidar que es una cúspide estampadora, que es la que va a recibir fuerzas y cargas, ¿no? Y va a participar en la partición del alimento. Entonces vamos a tener siempre un promedio en anteriores de 1 milímetro, 1,5 milímetros, a veces menos. Y en el caso de posteriores, 2 milímetros, máximo 2,5 milímetros de preparación, ¿no? Entre lo que va a ser la corona definitiva y la preparación dentaria. ¿Sí? Entonces de esa manera tenemos una proporción adecuada y una preservación adecuada de cada pieza a trabajar. Como decimos, recordar siempre el volumen que vamos a tener de nuestra prótesis. Hay que darle el espacio, hay que cortar los puntos de contacto, sea que yo vaya a realizar una corona, ¿no? En este caso, una media corona, o voy a realizar una corona completa, ¿no?
vamos a darle las características anatómicas y todos los principios que se han trabajado, de tal modo que sea una pieza o sea un puente, tengan las dimensiones de una pieza original, ¿ya? No puede ser ni más pequeña ni más grande, tiene que ser la dimensión original. Muy bien. Dentro de los últimos principios biomecánicos, propiedad biomecánica que debe cumplir una restauración protésica fija a nivel cervical. Tenemos la retención, solidez estructural, preservación dentaria, estabilidad y la integridad marginal, ¿no? Gracias a todos por ir respondiendo tan prontamente. Tenemos entonces, uy, se me fue. Efectivamente, la integridad marginal, creo que todos estábamos atentos. Muchas gracias, efectivamente. Como ven, estos principios biomecánicos todos se integran. Falla uno, fallan todos. Y tienen que cumplirse en toda preparación. No es lo mismo tallar para circonio, no es lo mismo tallar para metal porcelana, pero todas tienen que cumplir todos los principios biomecánicos, ¿no? Todo lo que hemos visto. Entonces, la integridad marginal con mayor razón. Para mí, en lo personal, si bien es cierto, todas son muy importantes, creo que la integridad de los márgenes la ponen casi siempre al final, pero es la principal de los principios biomecánicos, ¿no? Pienso, puedo debatirlo esto, pero todos son importantes, pero creo que la integridad de los márgenes es fundamental en prótesis fija. Al final es el resultado de todo lo que hemos trabajado, de todas las impresiones que hemos realizado, de las preparaciones gingivales que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque es la única que va a relacionar tres estructuras, ¿no? La parte protésica, la parte dentaria y la parte periodontal o de los tejidos blandos o el tejido de protección. Ese trinomio es fundamental en el bienestar de toda prótesis fija, ¿no? Es el resultado final, porque es lo que el paciente finalmente va a ver. Si hay una compatibilidad de la anatomía, ¿no? De la anatomía de la pieza dentaria con el tejido blando. Si es que hay una continuidad natural. Ustedes saben que los pacientes se meten la uñita ahí como para hurgar, ¿no? Y explicar que haya un buen sellado, no se estén hurgando, ¿no? O que finalmente sea muy grueso y terminen o decolorando o retrayendo a la gingiva. Entonces, la integridad de los márgenes tiene que estar correctamente adaptado, tiene que ser integrado, ¿no? Tiene que estar completo y tiene que estar adaptado adecuadamente según la preparación que hayamos hecho, la preparación cervical. El ajuste tiene que ser fundamental y esto va de la mano no solamente con el resultado final, sino también con nuestras impresiones. La impresión que hagamos, el material que usemos, el yeso que vaciemos y el tiempo de duración. Ay, no, que tengo 7 días todavía para hacer un vaciado. Eso no tiene por qué extenderse tanto tiempo, ¿ya? No hay necesidad. Hay que trabajar de inmediato y con buenos materiales. Mientras más pronto sea el trabajo de laboratorio, más exacto vamos a tener el margen adaptado, ¿no? Entonces, la durabilidad de la prótesis también va a ser mayor y el entorno de la cavidad oral, la preservación o digamos, el evitar que se contamine, que haya acúmulo de placa, ¿no? También va a ser favorable. Por eso es que los márgenes son elementales, ¿no? Antiguamente usaban unas coronas, creo que ustedes deben haber visto, no creo que ninguno haya hecho, pero los mayores tenían lo que se llaman las coronas fenestradas. Ya en mi época de estudiante yo ya no hacía eso, pero hay personas que nos pedían hacer coronas fenestradas. Y estas coronas tenían como un marco alrededor del diente y por detrás era todo de metal. Entonces era una especie, sobre todo para personas de provincia, era un símbolo de que la persona era pudiente, ¿no? Tenía recursos, normalmente eran de un oro,
Pero ¿qué pasaba? Los márgenes eran totalmente sin integración, eran desadaptados, te dejaban un espacio entre el metal y el diente. ¿Y qué pasaba con los años? Ese metal se abría, se separaba, la encía se alejaba, se ponía negro, se oxidaba, la placa acumulada y por consiguiente caries y muchas veces caries debajo de esas coronas que terminábamos en tratamientos pulpares. Eso había muchísimo, ya hace en los fines de los 90 y los mediados del 2000, que ya la gente empezó a sacarse esas coronas porque era un daño. Y todavía hay alguno que por ahí conserva, ¿no? Personas mayores. Pero los márgenes eran pésimos. Imagínense hoy en día que tenemos productos de calidad, ¿no? Tengamos falla en los márgenes. Por eso es que los márgenes hoy en día prácticamente se han estandarizado a un solo tipo de terminación. Sin embargo, acá tienen algunos otros tipos de márgenes que puedan preguntarles en el examen, ¿no? Entonces, va a depender del tipo de material que se utilice, pero también del tipo de la pieza que vayamos a trabajar, ¿no? La localización de esta línea cervical también va a proteger la salud periodontal y va a depender si yo tengo una corona completa o si voy a hacer un tipo de incrustación, que también tiene sus terminación, ¿sí? Entonces, hay que siempre tener bien definidos los márgenes, asegurándonos de que haya también una correcta salud periodontal. Y puede que esta, sobre todo en el sector anterior por fines estéticos, esté muy al ras de la encía o en algunos casos, por debajo de la encía, pero que siempre tengamos una salud periodontal. ¿Quién me va a dar esa salud periodontal? Además de la preservación del tejido blando, las provisionales que se trabajen. Muy bien, los márgenes perfectos nos van a permitir, ¿no? Una correcta integración de la prótesis con el tejido blando principalmente y el sellado marginal. ¿No? Cuando estos son incorrectos o son muy anchos, ¿qué es lo que nos va a pasar? Como en esta flechita, nos vamos a generar procesos inflamatorios, ¿no? La prótesis no estará bien adaptada, estará aplastando el tejido blando o muchas veces, como en la imagen inferior, ni siquiera llegan a adaptar pensando que el cemento lo cubre todo, ¿no? Va a tener grados de filtración. Entonces, no podemos nosotros, eh, no se asegura que haya un buen acabado cuando tenemos grados de filtración, porque ese cemento después se va a perder, se va a retirar, ¿no? Así que de esa manera hay que asegurarse que los márgenes sean los correctos. Eh, la doctora María me pregunta si tiene que ver con respetar el espacio biológico y claro que sí, doctorita, gracias por su pregunta y su comentario. Y es exactamente respetando los espacios biológicos. Me tengo que acordar qué es el espacio biológico. Y recuerden que tenemos nosotros detrás de esta encía una zona libre, porque esta es una encía marginal y al interior tenemos una bolsa, ¿no? La bolsa marginal o el surco gingival o la zona sulcular, ¿no? Donde tenemos el epitelio de unión. Y es ahí toda esa zona que es el espacio biológico que me protege. Pedazo, un poco de diente, que es el residuo, la parte de lo que vendría a ser el cuello anatómico de la pieza dentaria. Esto que vemos es cuello clínico, ¿no? Entonces, si no se respeta eso, ¿qué va a pasar? El acúmulo de placa, de bacterias, microorganismos va a ingresar en esta zona libre, campo minado, para que ellos puedan reproducirse y generar lesiones periodontales. Perder, generar bolsas gingivales, perder el epitelio de unión, lastimar el tejido periodontal propiamente y generar problemas mayores por traumas a estos niveles. Los márgenes perfectos, ¿no? Son fundamentales. La integridad de estos márgenes tienen que ser adecuados para el tejido gingival, para la pieza dentaria y para la prótesis, ¿sí? Muy bien. Entonces, tengo que saber, ¿no? Los tipos de terminación que yo voy a tener.
Antes de hablar de eso, ¿no? Lo que hablaban sobre el espacio biológico. Una preguntita que estaba mencionado por ahí. Entre los factores que pueden afectar la longevidad de una prótesis en boca se consideran todas excepto una. A ver, la higiene oral del paciente, la forma de la corona de raíz, el contorno de las restauraciones protésicas, superficie, el ligamento periodontal y la edad y salud general del paciente. Vamos a avanzar esta rapidito, ¿no? ¿Por qué vamos a, perdón, ¿por qué factores pueden afectar la longevidad? Bueno, la higiene oral, obvio que afecta la longevidad de la prótesis. La forma de la corona de raíz en un paciente, porque podemos tener raíces pequeñas o raíces anguladas o la forma misma puedan, ¿no? Hacer una estructura protésica más pequeña o inadecuada y podamos tener algún problema, ¿no? De tiempo de duración de estas prótesis, ¿no? El contorno de las restauraciones protésicas, claro, porque al ser poco contorneadas o sobrecontorneadas, lo que voy a generar es lesiones alrededor de los tejidos blandos. Y puedo tener también poca longevidad de esas estructuras protésicas. Superficie del ligamento periodontal, ¿no? La superficie del ligamento del periodontal no se afecta porque ya está al interior, pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta la ley de Ante, ¿no? La ley de la superficie del ligamento periodontal. Eso se respeta. Y es que eso no va necesariamente a afectar la longevidad de una prótesis, pero sí la integridad de la pieza dentaria. Y bueno, la idea de salud general del paciente también, porque de acuerdo a su destreza en la higiene o en entender el manejo de una prótesis fija, puede afectar, ¿no? Puede afectar la vida útil de un puente o de una corona en general, ¿no? Hay pacientes que por más que les expliquen no entienden cómo higienizarse y siempre eso va a generar un poco de menor tiempo de vida de una prótesis. Y es lo que llamamos las consideraciones protético-periodontales. No hay prótesis que hagamos que no consideremos esto. Pacientes que puedan presentar lesiones. Ok, muchas gracias. Pacientes que puedan presentar lesiones en la gingiva, ¿no? Lesiones como tumefacciones, producto de una compresión muy marcada, un exceso de la longitud terminal de una corona y me genera una zona edematosa, inflamada, cianótica, porque no hay oxigenación. O podemos tener pacientes con poca higiene o ya con cuadros de gingivitis que me generan lesiones, ¿no? Porque no hay una correcta higiene. O peor aún, cuando tenemos restauraciones que puedan también ser muy grandes sin respetar las troneras, ¿no? Lo que decíamos, el contorneado de las coronas, donde no hay un punto de contacto adecuado. Miren, esto es una cara de contacto generando zonas isquémicas a nivel de la encía. Entonces, todas estas consideraciones periodontales son fundamentales en prótesis. Es importante recordar eso, ¿no? Las coronas, desde las provisionales, deben estar adecuadas para proteger la gingiva, ¿no? Que no haya ningún daño de las estructuras blandas, que no haya un trauma oclusal y que se respete el diseño natural. Hoy en día también Periodoncia tiene técnicas para mejorar la salud gingival para un tratamiento protésico. Sin embargo, todo tiene que ver con el desarrollo mismo de la prótesis y la transmisión de fuerzas, ¿no? Para que tenga una salud periodontal. Acá me preguntan que si ya ha venido un paciente con un exceso de desgaste en cervical, ¿cómo solucionamos eso? Con un exceso de desgaste, o sea, si ya, oh, bien, sea la razón que tengamos un exceso de tallado en cervical, hoy en día, felizmente, tenemos materiales que nos permiten trabajar lo que se llama la elevación del margen gingival o también lo que llamamos o el ¿cómo se llama? No es el SDI, es el
resin coating, ¿no? Donde podemos nosotros dar un poco más de volumen a la estructura con resinas fluidas de alta carga, en la cual nosotros vamos a poder devolver un poco el volumen, no solamente de la parte cervical, sino también del contorno mismo. Recuerden que al principio, antiguamente, las personas se ponían coronas metal con hombro cerámico, ¿no? Metal porcelana con hombro cerámico y te hacían pues los hombros que parecían unas, como unas mesetas, ¿no? Unas terrazas. Te hacían grueso todo eso. Pero después cuando han venido los cambios, ya no hay necesidad, entonces podemos hacer la reconstitución de la parte cervical, ¿no? Si ya ha venido con un tallado previo muy ancho, muy grueso. Podemos hacer, si hay la pieza es viable, se puede hacer un resin coating y podemos elevar, ¿no? El margen gingival, podemos reconstituir el contorno cervical, ¿ya? Asegurándonos primero que tengamos bien delimitada la parte del contorno del tejido blando, ¿ya? Que no esté inflamado para que podamos trabajar, se trabaja con su hilo retractor para que podamos reconstruir. Eso es lo que hoy en día hace la odontología estética, odontología protésica estética, biomimética, ¿no? Y que da muy buenos resultados. Tenemos, y que tienen resistencia, ¿no? Tenemos las bulk flow, tenemos las mismas resinas fluidas, ¿no? Que podemos trabajar sin ningún problema. ¿Ah? Un placer, doctora. Y nada, tenemos acabados estéticos muy buenos. Si tenemos pacientes que tienen desgaste cervical, pero porque tienen una fracción, atención, corregimos el tema de la fracción que está asociado con temas oclusales y restauramos igualmente la parte cervical y podemos retallar sin ningún inconveniente. ¿Ya? Recordar también que la acción muscular, como la parafunción, como el bruxismo, nos puede alterar el engrosamiento de la mucosa, por eso decía siempre hacer un recontorneado. Miren acá lo que llamamos el cenit de la corona de esta pieza, que es un canino, versus el cenit de estas piezas más desgastadas, que han recibido el impacto de fuerzas, ¿no? En esta imagen del medio. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros acá tenemos que trabajar directamente con, perdón, el encerado diagnóstico, pero también con la determinación de qué es lo que vamos a hacer en estas coronas con estos pacientes, ¿no? En la cual, claro, esta es una maquetita, ¿no? Pero miren el cenit acá y el grosor de esta encía fibrosada. ¿Cómo y de qué manera podemos hacer tratamientos gingivales? Podemos hacer restauraciones protésicas, mejorar un poco la calidad, pero doctora, se va a ver la raíz. Hacemos la rehabilitación en función a eso, ¿no? Cubrimos y se puede mejorar la altura gingival. Miren cuántos milímetros hay desde este cenit hasta este cenit. Fácil, unos 5 o 6 milímetros, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación, radiografías, hasta tomografías se piden cuando hay estos casos para considerar la evaluación de una cirugía periodontal de tejidos blandos que pueda mejorar esta proporción y tener resultados un poco más homogéneos con respecto a las terminaciones cervicales. Entonces es fundamental también la acción muscular. Esto, por supuesto, va acompañado de finalmente, de una férula que el paciente debe portar siempre para mantener esta integridad marginal. Y recordar siempre el acceso de la higiene oral. Recuerden que en las coronas no se limpian solas, no son dientes, y que requieren una profundidad en la higiene, ¿no? Y eso va de la educación. Por eso es que los puentes fijos no están hechos para todos, especialmente de tercera edad. No están considerados para todos por un tema de higiene.
Entonces, las consideraciones periodontales preprotésicas incluyen evaluar al paciente, ver factores asociados, ¿no? Evaluar las características gingivales con una sonda periodontal, por supuesto. No podemos ofrecer una rehabilitación protésica si primero no hemos rehabilitado la parte gingival. Y no me refiero a que esté libre de sarro o placa, sino que no hayan bolsas periodontales, que el paciente tenga controlado todos sus cuadros de salud sistémica, ¿no? Sus hábitos de higiene, que su índice de higiene sea bajo, bajo, no moderado, que sea bajo, y bajo estamos hablando menos de 30, ¿no? Entonces, según el índice de higiene oral, su destreza y de qué pieza estamos hablando. No es lo mismo higienizar una pieza anterior que una pieza posterior, ¿no? Entonces, son diferentes consideraciones que se tienen que tener en cuenta para poder hacer nuestras preparaciones. Muy bien, entonces, preguntita para ustedes, ¿no? Antes, bueno, antes usábamos, de todas maneras, ahora es un solo tipo, pero la terminación cervical que hoy en día, que antes se utilizaba para una restauración protésica libre de metal, era, vamos a tener siempre en cuenta, voy a hacer que le pregunten, era recto. Antes era recto, ¿ya? Siempre para una terminación protésica libre de metal era recto. Ya en los últimos tiempos eso ha cambiado. Como ustedes pueden ver, ya no tenemos una rectitud tan marcada como antes se hacía, ¿no? Sino ya tenemos ciertas curvaturas tenues para poder tener una mejor adaptación de la terminación cervical. Una terminación cervical, la preparación del cuello o el hombro, ¿no? Protésico, no es otra cosa que la continuidad de una preparación dentaria del muñón para una corona. Es un desgaste continuo del contorno dentario, respetando la biología del tejido blando. ¿Para qué? Para que podamos adaptar correctamente y en un sellado continuo a nuestra prótesis fija. ¿Qué característica debe tener nuestra terminación cervical? Debe ser, como dice acá, continua, es decir, tiene que mantener todo el contorno. Doctor, y si tiene una lesión en proximal, pues esa lesión tiene que ser restaurada, reparada, reconstituida para mantener esa continuidad. Que pueda ser visible, es decir, que se pueda ver a través del yeso, se pueda definir, ¿no? Que a veces hacen unos desgastes tan finitos que no se pueden visualizar. Que sea homogéneo, es decir, que sea igual, continuo, que tenga el mismo grosor, no que sea más grueso aquí, más delgado allá, ¿no? Que tenga un espesor adecuado. Ya hemos dicho que hoy por hoy ya 1 milímetro a lo mucho podemos hacer nuestra preparación. Es regular, ¿no? Que pueda ser continuo en todas las caras de la pieza dentaria. Esas son las características de nuestra terminación cervical. Y bueno, los tradicionales diseños que se han trabajado dependiendo del material han sido estas 4 formas de terminación. La de filo de cuchillo, que apenas es un pequeño esbozo, especialmente cuando tenemos piezas pequeñas y vamos a utilizar estructuras metálicas, ¿no? La de filo de cuchillo con muy leve desgaste. Tenemos las que hoy en día más se utilizan, que es la chamfer, que es un desgaste curvo hecho con nuestra fresa troncocónica y que nos da cierta curvatura y nos permite la mayoría de las coronas, principalmente las metalcerámicas, ¿no? Tenemos también la que es de hombro con bisel, que es un hombro tipo chamfer, pero hacemos un pequeño bisel al contorno del hombro para mejorar un poco la zona retentiva, ¿no? Principalmente esto era en coronas metal cerámicas que hacíamos para piezas cortas. Y finalmente un hombro más recto, ¿no? Ligeramente no tan profundo para lo que es las piezas libres de metal, ¿no? El caso del circonio, del disilicato, pero ya no son tan profundas como antes, ¿ya?
De esta manera tenemos un espacio suficiente para que el material pueda ingresar y no se resquebraje al ser tan delgado. Entonces son las cuatro terminaciones conocidas sobre el hombro de la preparación dentaria. En el caso del filo de cuchillo, como ven, es algo muy delgadito, muy tenue, apenas un pequeño esbozo, un pequeño bisel que se hace en el contorno de las piezas, ¿no? Muy delgadito, sobre todo si vamos a poner estructuras completamente metálicas. Ayuda en la protección del tejido periodontal, ¿no? Utilizamos una fresa de fisura apenas, ¿no? Para que podamos hacer un desgaste del contorno sin ningún problema. El único inconveniente que en todo caso uno podría encontrar es el espacio que queda en la terminación entre la pieza y la corona protésica. Podría quedar una pequeña luz que podría ser zona de ingreso de microorganismos o de filtración porque el cemento se pueda desintegrar. Es la única parte negativa, pero si se hace para estructuras metálicas, no es apto para estructuras cerámicas en lo absoluto, ¿no? Entonces, para estructuras metálicas, sobre todo si vamos a tener zonas por debajo de la encía, por debajo del nivel de la encía, lo que llamamos como terminaciones infragingivales, ¿no? Entonces, ahí podemos utilizar nuestro filo de cuchillo. La clásica, que es llamada la chamfer, que es nuestra troncocónica de punta redonda que hemos utilizado para el tallado, no es otra cosa este chamfer utilizando esta fresa para que le dé esta pequeña curvatura. Esta curvatura que nos va a permitir que el metal se adapte sin ningún problema, ya que el metal se acopla perfectamente a las curvas. En el momento del colado podemos tener estas terminaciones curvas que nos permiten, ¿no? Adecuar, asentar a la prótesis. Si es o no cerámica, mucho, ¿no? Mucho mejor porque el metal siempre va a estar en contacto y no va a haber una terminación sesgada, sino ligeramente curva, lo que favorece que el cemento pueda no extravasarse, ¿no? Como digo, esto lo genera nuestra fresa troncocónica, ¿no? Y lo podemos colocar a nivel gingival, al ras de la encía, o también puede ir a nivel por debajo del nivel de la encía supragingival, ¿no? Justo ahí donde está por iniciarse el epitelio de unión o el fondo de surco marginal. Entonces también, ¿no? Nos permite una continuidad de toda la parte cervical y favorece, como digo, ¿no? La cementación. Pero si tengo una pieza pequeña, aprovecho y tengo este chamfer y le puedo dar un pequeño bisel al contorno. Como vemos en los modelos, tenemos nuestro chamfer, ¿no? Tenemos nuestro chamfer y terminamos en un pequeño bisel. Esto me ayuda a mejorar la retención en dientes pequeños, como ya dije, y siempre va a estar dado para hacer en terminaciones, podemos hacerlo supragingivales o infragingivales. Así también la higiene es mucho más permitida, ¿no? Entonces, tenemos aquí que el hombro con bisel, ¿no? Nos va a favorecer también al sistema de retención. Ayuda a mejorar la retención. Ya no se usa mucho, pero es una opción también para quienes necesitan dientes pequeños, va a ser metal porcelana, sector posterior, y podemos facilitar esta preparación con este tipo de trabajo. Utilizamos una fresita de flama, ¿no? Punta delgada para poder hacer ese biselado. Y finalmente la del hombro recto, que ya no es tan profunda como antes, pero de todas maneras podemos utilizar una troncocónica delgada de punta plana para hacer el contorneado de la pieza que va a recibir una estructura libre de metal. La cerámica de todas maneras requiere de cierto soporte, pero ya no tan voluminoso como antes, como dijimos, 1 milímetro, milímetro y medio, sobre todo
¿no? En las piezas que requieran alta demanda estética para poder controlar cualquier cambio de coloración, no haya tanta translucidez, ¿ya? Entonces, podemos utilizar menos grosor. Antes era 2 milímetros, ahora un solo milímetro es más que suficiente y estas son básicamente para ser usadas a nivel al ras de la gingiva o supragingivales, más no infragingival, no por debajo del nivel de la encía, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestras 4 conocidas y entonces una preguntita para ustedes antes de, bueno, todavía tenemos 10 minutos para nuestra pausa. La terminación del margen gingival para una carilla de porcelana anterior, ¿a qué nivel lo vamos a hacer? Infragingival, supragingival, yuxtagingival, a nivel del epitelio de unión o en el tercio cervical, ¿no? Es una carilla de porcelana, ¿no? Anterior que utilizaríamos para nuestro margen gingival, ¿no? Muchas gracias, ya estamos respondiendo. A ver, ¿qué piensan ustedes ahora que están tan de moda las carillas, ¿no? Recuerden el material, porcelana. ¿Alguien más desea responder? Vamos avanzando entonces, muchas gracias. Vamos a ir viendo sus respuestas. Proponemos la alternativa C, la alternativa B, la alternativa A, B y C. Muy bien. A nivel del epitelio de unión ya sabemos que no, en el tercio cervical no es muy marcado, ¿no? Cuando hablamos de una carilla, la estética siempre es de gran demanda, pero como es un material libre de metal, descartamos la alternativa A porque no puede ser infragingival por la humedad que hay en la zona. O es supra o es yuxtagingival. Y para los casos de una carilla va a ser yuxtagingival, o sea, bien al ras de la encía, porque necesitamos la demanda estética, ¿ya? Si es supragingival, como que se ve muy visible, 1 milímetro visible, y eso al paciente muchas veces no le gusta. Entonces, yuxtagingival. ¿Qué son estas terminaciones entonces o los márgenes gingivales, no? Es hasta dónde nosotros vamos a trabajar nuestra preparación dentaria, que de hecho es lo primero que hacemos con una fresa redondita, ¿no? Pero cuando hablamos de supragingival es cuando hay una buena distancia entre la encía y la terminación, ¿no? Unos 2 milímetros, 1 milímetro de separación entre el hombro propiamente dicho y el contorno gingival, ¿no? Normalmente esta línea terminal supragingival nos favorece un poco la higiene, lo usamos para los casos de incrustaciones, ¿no? Y también nos facilita un poco la terminación en el tallado. Esto es lo que concierne a una preparación supragingival. La que tenemos siguiente, la yuxta gingival o gingival, es la que se va a encontrar al ras de la encía libre, ¿no? Casi al mismo nivel, muy poco perceptible, para poder colocar nuestra prótesis, nuestra restauración, sin que se vea la terminación. Esta está como un poquito muy profunda, pero acá, como ustedes pueden ver, contorno al ras, siempre asegurándose que el contorno o la parte periodontal gingival sea un tejido sano, esté sano. Y subgingival para piezas cortas, ¿no? Anteriores o posteriores que sean cortas, necesitamos un poquito de longitud. Podemos introducir hasta medio milímetro en la preparación dentaria subgingival, no te da para más tampoco, para hacer nuestra preparación y poder colocar nuestra terminación. Normalmente esto va a ser para los casos de metal porcelana, ¿no? Donde nosotros trabajamos el contorno y hacemos una preparación muy finita. Acá ya no utilizamos la técnica de hombro bisel, pero se podría utilizar la técnica de chamfer o también la técnica de filo de cuchillo, ¿no? Entonces ahí tienen para hacer este tipo
de preparaciones con alto contenido estético. Miren aquí, va la preparación final hacia la zona infragingival. Muy bien. Finalmente, entonces, una pregunta de revisión para ustedes. En la preparación de una corona metal cerámica para un premolar inferior, la mejor preparación de la terminación dentaria, ¿cuál sería? Supragingival con hombro recto con bisel, subgingival con hombro chamfer, gingival con hombro recto, subgingival hombro filo de cuchillo o gingival hombro chamfer, ¿no? ¿Cuál creen que es la mejor preparación de la terminación dentaria para este tipo de corona metal cerámica de un premolar inferior? ¿No? Entonces, acá leo sus respuestas. Muchas gracias. Tenemos propuestas entonces. Algunos me dicen la alternativa C. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Todos están de acuerdo con la alternativa C? Muy bien. Acá es metal cerámico. Hombro recto no va a metal cerámico. ¿Ya? Recuerden, si es recto, el metal no nos va a copiar. A ver, ¿alguien tiene una opinión diferente? Gracias, doctor Elvis y doctora Cristel, ¿no? Donde la opción más adecuada sería gingival, o sea, al ras con hombro chamfer. Como habíamos visto, el chamfer al ser curvo favorece el ingreso. No lo hacemos supragingival, podría decirse, pero al ser supragingival premolar, podríamos tener alguna visión estética que no sea grata, ¿no? A pesar que es premolar inferior y no se visualiza, ¿no? ¿Qué tan supragingival lo haríamos? Entonces, subgingival, ni hablar, ¿no? Hombro chamfer, subgingival, pero la mejor preparación de la terminación, ¿no? Entonces, esta preguntita de revisión es el resumen de lo que hemos estado revisando anteriormente. Muy bien. Vamos a hacer entonces, para ya a la segunda parte, hablar de preparaciones dentarias, impresiones. Uy, ahí tenemos bastante material para hablar y los tipos de restauraciones que hay. Vamos a hacer una pequeña pausita de 5 minutitos para también hacer los ajustes al audio del vídeo y poder continuar con la segunda parte. ¿Ya? Tengo entonces 3:56, 4:01 nos estamos reencontrando. 4:02, ya ahorita se me cambia. 4:02 para el inicio de la segunda parte. ¿Listo? Gracias, doctores. Nos vemos en 5 entonces.